¿Las hernias discales duelen? ¿Necesariamente tienen que doler? Pues en este video te voy a dar la respuesta que tanto se ha mitificado por tanto tiempo. Mi nombre es Julio Agüiño, soy fisioterapeuta y este es un canal dedicado al ejercicio, salud y a explicar patología. Si te interesa alguno de estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Y te invito a que me sigas por Instagram. Comenzamos. Antes de darle la respuesta, según la evidencia científica y de la práctica clínica, primero le voy a explicar qué es una hernia discal. Y para eso traje como un tirro, ¿verdad? Con una bolsita para que ustedes me entiendan mejor. La columna está conformada por las vértebras y por los discos. Mayormente están unidas, pues. O sea, vamos a suponer que esto es una vértebra superior y esto es una vértebra inferior. Bueno, en medio de estos dos huesos o estas dos vértebras siempre hay un disco así redondo, así como exactamente como se lo estoy diciendo, con un anillo fibroso externo y con esta bolsita que es el núcleo pulposo. O sea, el tirro es la capa externa del disco y esta bolsita es el núcleo pulposo o el contenido líquido. ¿Qué pasa en una hernia discal? Que a medida que por diferentes causas que ya la vamos a nombrar, los discos como que se van degenerando y degenerando hasta que el núcleo pulposo o el contenido líquido se va saliendo fuera de su lugar. O sea, se está saliendo dentro de, lo que lo contiene, pues, que es el anillo fibroso. Se sale fuera de su sitio. Y al salirse fuera de su sitio, vamos a suponer que mi dedo es un nervio. Entonces, este núcleo pulposo puede presionar un nervio y allí puede producir dolor. Pero no necesariamente tiene que producir dolor, pues ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, aclarado hasta aquí, es una hernia discal, así de sencillo. Cuando el núcleo pulposo se sale fuera de su sitio. Así de sencillo. Causas. Bueno, todavía no están muy claras las causas de la evidencia científica y de la práctica clínica. Porque la verdad que hice una investigación exhaustiva y yo lo he comprobado en mi práctica, no hay una causa exacta. Pero se le atribuyen algunas o se asocian, como son traumatismo, por ejemplo, cuando hay un choque, cuando una persona sufre un choque de carro, pues vamos a suponer, cuando hay una malformación congénita, por ejemplo en el caso de la escoliosis, cuando hay otras causas sistemáticas, por ejemplo una diabetes o una alteración del sistema circulatorio. Otra, envejecimiento natural de los discos, que esa sí creo que es la más probable. De todas estas causas que les nombré, las dos más probables son el traumatismo, porque un traumatismo puede afectar directamente un disco, dependiendo de qué tan afectado sea el trauma o el golpe. No necesariamente tiene que ser un choque de carro, también puede ser una caída fuerte, etc. Y el envejecimiento natural, esa sí puede ser la causa más probable también, porque a medida que nosotros vamos pasando de edad y vamos cumpliendo mayor edad, ¿verdad? Estos discos se van degenerando y van perdiendo su elasticidad y su fuerza, entonces hace que el núcleo pulposo se salga de su sitio. O sea, el anillo va perdiendo su fortaleza a medida que vamos aumentando de edad y eso hace que el núcleo pulposo se salga fuera de su sitio. Entonces, estas son algunas de las causas que se han asociado, más no que son exactas, que tienen que suceder exactamente así, porque como digo, no hay evidencia científica todavía que lo compruebe con exactitud por qué se producen las hernias discales. Síntomas muy sencillos, por ejemplo, si tenemos una hernia discal en la cervical y presiona, por ejemplo, un nervio, vamos a suponer que presiona a este famoso nervio mediano que recorre todo el brazo anterior hasta llegar a la punta de los dedos. Bueno, si ese núcleo pulposo o esa hernia presiona ese nervio, el recorrido, el dolor aparte de ser local, va a llegar hasta toda la parte anterior del brazo, incluyendo la parte anterior de los dedos. Y en el caso de la lumbar, por ejemplo, si ese núcleo se desplaza mucho aquí en la lumbar, puede presionar, mayormente presiona el nervio ciático, que es ese famoso dolor. Usted si tiene patología, usted lo va a saber, ¿verdad? Que el dolor llega a toda la parte posterior, hasta incluso pasa por las nalgas, vamos a decirlo así, por la parte posterior del muslo, la pantorrilla, hasta llegar a la punta de los dedos. Si usted tiene alguna de estas patologías, usted sí sabe, usted sí lo habrá comprobado, ¿verdad? Entonces, sencillamente, eso son algunos de los síntomas que podría producir una hernia discal. O un dolor local, por ejemplo en cervical o en lumbar. Que el dolor no se irradie,
pero sí provoca dolores locales. Pero antes de continuar y antes de decirte qué es lo que dice la evidencia científica en realidad, de que si la hernia discal le tiene que doler o no, quiero proponerle algo. Si usted es una persona que tiene cualquier patología, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar, yo creo un formulario que le dejo aquí en la descripción para que usted lo rellene. Eso es con la finalidad de yo evaluar cómo lo puedo yo ayudar. Voy a seleccionar un pequeño grupo de personas y yo a ese pequeño grupo de personas los voy a llamar y los voy a entrevistar para ver de qué manera los puedo ayudar y por supuesto yo hacerles una propuesta a ustedes y por supuesto yo escucharlos. Entonces si quieren que yo los ayude les recomiendo que rellenen el formulario y suscríbase al canal y active la campanita para que les lleguen notificaciones. Entonces continuando con el tema. Entonces la pregunta del millón, ¿la hernia discal tiene que doler o no tiene que doler? La evidencia científica mayormente ha demostrado que la mayoría de los casos son asintomáticos, es decir, que no tienen dolor o que no sienten síntomas, es decir, que no necesariamente tiene que haber dolor. Incluso son más los casos que no tienen dolor que los que tienen dolor. Mucha evidencia científica de esto. De hecho, le voy a presentar una que yo la recopilé personalmente, de tantas, porque hay muchas, tengo mucha más evidencia, pero para no hacer tan largo el video, le voy a recopilar una. Hubo un estudio, ¿verdad?, donde se incluyeron 33 artículos, donde la finalidad de esos autores fue evaluar a través de imagen o resonancia magnética cómo estaban los estados de los discos intervertebrales, ¿verdad?, a través de resonancia magnética o tomografía computarizada. Y ese estudio incluyó un total de 3.110 individuos. O sea que esto es una cantidad enorme. Estos 33 artículos tenían 3.110 personas. ¿Cuál fue la sorpresa? Claro, otro que incluyó el rango de edad de los 20 hasta los 80 años. O sea, los pacientes tenían de los 20 años hasta los 80 años, se comprendía el estudio, pues las personas que estaban incluidas en el estudio tenían ese rango de edad. ¿Cuál fue la sorpresa? Que, por ejemplo, en una hernia discal, los individuos de 20 años tenían una prevalencia del 30% de hernia discal asintomática. Y los individuos de 80 años tenían 84% eran asintomáticas. Quiere decir que no tenían dolor. Y los que tenían protusión discal, que es una etapa inicial en hernia discal, pero no está sobresalida, su prevalencia era que los individuos de 20, 30 o 40 años tenían 29% eran asintomáticos. Y el 43% de los individuos de 80 años eran asintomáticos también. Es decir, que esta evidencia científica comprueba que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, tienen hernia discal y no lo saben. Es decir, usted y yo podemos tener una hernia discal y sencillamente no lo sabemos. Usted puede tener una hernia discal, yo la puedo tener también y no la sé. Y sin embargo no me produce dolor. Entonces no se asuste cuando le digan, ay, que tiene hernia discal y que lo va a incapacitar. No, pues ya la evidencia se comprobó que la hernia discal no necesariamente tiene que doler y que usted puede tener una vida saludable y de calidad. Y si en el caso de que usted tenga hernia discal, bueno, en mi canal tengo muchos videos para ejercicios para que usted lo pueda realizar en casa, que se lo dejo también en la descripción. Entonces, si le gustó el video, denle like, compártelo para que le llegue a muchas más personas y por supuesto nos enteremos de esta noticia tan importante y por supuesto seamos personas más conscientes. Y bueno, le invito a que me siga por Instagram también para que reciba más contenido de valor y rellene el formulario si quiere que lo ayude también. Muchas gracias.